Gracias, Ricardo. Vamos a dar la palabra ahora para una intervención también del mismo tipo al observador internacional y portavoz de Human Rights Watch, Rick Brody. Por favor, Rick, cuando quieras. Buenas tardes, estoy muy honrado de estar entre ustedes. Yo soy el observador en el proceso de Juez Garzón por Human Rights Watch. También, como saben, hay observadores por Amnistía Internacional y la Comisión Internacional de Juristas. Y sí, estamos aquí los tres de los más importantes organismos de derechos humanos, es porque no es un juicio cualquiera. Y también porque el mundo de derechos humanos tenemos una gran deuda con la justicia española y sobre todo con el juez Garzón. Yo era personalmente abogado en la causa contra el general Pinochet en Londres, impulsada por la justicia española, impulsada desde Madrid. Y el mandato del juez Garzón, el mandato de arresto contra el general Pinochet y las decisiones de los lores, hicieron soñar a las víctimas de atrocidades a través del mundo. Y hizo a que víctimas en países como Chile, Argentina, Perú, Guatemala, Uruguay, pero también en África y en Asia, comenzaron a plantear la posibilidad de justicia y de romper los arreglos transicionales que habían y que dejaron impunes a los perpetradores de las atrocidades. Y en ese proceso de reclamar justicia, muros de impunidad cayeron a través del mundo. Leyes de amnistía, igual la ley que tiene aquí en España, cayeron por decisiones de la justicia argentina, de la justicia peruana, de la justicia guatemalteca, del Corte Interamericano de Derechos Humanos, del Tribunal Supremo de Sudáfrica, etc. Y en ese proceso se creó también principios de derecho internacional. Y uno de esos principios es que el Estado tiene la obligación de investigar crímenes contra los derechos humanos y buscar justicia y verdad por las víctimas. Y entonces, por ejemplo, también otros principios también fueron establecidos, por ejemplo, en Chile, cuando el general Pinochet viajó a Londres, viajó rodeado por varios muros de impunidad. Estaba senador vitalicio, tenía un desafuero por ser militar, y también él había dictado una ley de amnistía. Y el arresto de Pinochet en Londres movilizó no solamente a las víctimas, sino a los jueces chilenos, que comenzaron a encontrar cómo contornar la ley de amnistía. Y ellos dijeron, mira, los desaparecidos son siempre desaparecidos. Y hasta que el parecer, la suerte de esas personas sean aclarecidos, entonces es un crimen continuo. Entonces, cuando Pinochet volvió a Chile por razones supuestas de salud, los jueces ya comenzaron a tramitar los casos contra él por desaparición forzada. Y cuando Pinochet murió, él estaba en arresto domiciliario. Hoy almorcé con un amigo chileno que era presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que me dijo que gracias a Garzón la transición democrática en Chile pudo completarse, que hasta ahí estaba congelado por la impunidad de los militares. Ahora, nos resulta extremadamente desafortunado y
intenta recoger sus denuncias y hacer lo mismo en España, que logró promover con tanto éxito en el ámbito internacional. No solamente anula, que ya es de por sí una violación de sus derechos, sino que le acusa a él de ser criminal. Y entonces la pregunta es si ustedes, las víctimas del franquismo, tienen menos derechos que las víctimas de Pinochet. Si en España los mismos estándares sobre amnistía y sobre el derecho de un Estado a investigar tiene menos fuerza. Y ahí para nosotros es sumamente paradójica que aquí es la primera vez que en un país de la Unión Europea un juez está siendo juzgado por intentar investigar a derechos humanos, por intentar aplicar el derecho internacional. Imagínense si en el periódico que a un juez de Sri Lanka o de Siria se le está procesando porque quería abrir fosas comunes de la dictadura. Sería un escándalo. Y entonces pero aquí estamos en un país democrático, en la corazón de Europa. Y entonces, yo estuve en el juicio hoy y la semana pasada, y el juez Garzón demostró con mucha claridad que sus decisiones estaban totalmente respaldadas por el derecho internacional. Habló de la idea de que las desapariciones forzadas son crímenes continuas, de que no se puede extinguir la obligación del Estado, pero el mero espectáculo, y tengo que decirlo que duele para el abogado que soy, la idea de que un juez tiene que justificar sus decisiones, que tiene que explicar por qué no es crimen, que investigó asesinatos, que investigó desapariciones forzadas. Para nosotros, en realidad, no es Garzón que es en el banquillo, es la justicia española. Llegar al tribunal y saber que el Tribunal Supremo había aceptado las cuestiones previas y ahorrarse el bochorno que es el espectáculo que eso es frente a los ojos del mundo y sobre todo frente a las víctimas que tienen absolutamente el derecho de conocer y de saber y de tener justicia. Para nosotros, finalmente, y con eso termino, los verdaderos crímenes son los asesinatos, son las desapariciones forzadas y no la investigación de los mismos. Gracias.